Buen día, mi nombre es Javier Casadilla, conformo la escuela número 70 de la Universidad Antonio José de Sucre, Extensión San Felipe, y hoy le vengo a hablar sobre los microcontroladores PIC. ¿Qué es un microcontrolador PIC? Es un circuito integrado programable el cual contiene todos los componentes para poder realizar y controlar una tarea, por lo que se denomina un microcontrolador. En realidad su nombre como tal es PCI Micro, aunque generalmente se utiliza como Peripheral Interface Controller. En español sería controlador de interfaz periférico. En realidad, un microcontrolador y un microprocesador no son la misma cosa. Los PIC son microcontroladores, es decir, es una unidad que posee en su interior microprocesador y a los elementos indispensables para que pueda funcionar como una mini computadora en un solo chip. Aquí pueden observar cómo es un microcontrolador PIC y los componentes internos que conlleva este microcontrolador. Aquí en la diapositiva pueden observar cómo es un microcontrolador. Este sería el chip micro como el PIC. Y aquí pueden ver su estructura interna, la cual tenemos oscilador, convertidor, microprocesador, la RAM, la memoria programada. Y ahí pueden ver cómo está formado. Aquí pueden ver la CPU. Y estos son los distintos tipos de componentes que conlleva el microcontrolador. Set de instrucciones de microcontroladores PIC. Existe un total de 35 instrucciones. Todas estas son palabras de 14 bits divididas en dos partes, que es el código de operación y el operando. Los operandos pueden ser bytes o bits o de memoria o registro. De esta forma se pueden hablar de instrucciones orientadas a bytes o orientadas a bits. En el grupo de 35 instrucciones tenemos las siguientes: las operaciones con bytes en registro, las operaciones con bits en registro y las operaciones con literales y control. Aquí podemos ver una breve descripción de algunos ejemplos de cómo serían las instrucciones. Aquí podemos ver el primer cuadro que se es de la descripción de los operados. Aquí pueden observar cada una de ellas. F que sería registro con dirección, W registro de trabajo acumulador, B que es la toma de valores de 0 a 7 indicando la posición de uno de los bits de 0, y cada uno la K, la X, la D, la etiqueta que es el nombre de la etiqueta, PC, control de programa. Cada uno de estos comandos, de estas palabras, tiene un sentido en la parte de los operados. Como pueden ver aquí en el segundo cuadro están las operaciones con base de registro. Podemos observar que en la primera parte tenemos los operandos, su descripción, los ciclos y las bandas afectadas. Aquí podemos ver que la ADDWF de F a D usa una suma donde se toma W y con F. Y así existen varios comandos, por lo menos el CLRF, que va a borrar la F. Otro así el DSF, que decrementa F. Y cada uno de estos comandos se utilizan para realizar las operaciones. También tengo otros dos cuadros, que el primero es las operaciones con bits de registro. Aquí vamos a poder ver los operandos, la descripción, los ciclos y las bandas afectadas. Y tenemos las operaciones con literaje y control, que es como la segunda que vimos, que también están los operandos, las descripciones y los ciclos, que está la ADDLWK, que es la suma de KW. Cada estos son operaciones que con el momento de utilizarlas van a realizar la función necesaria que nosotros estamos utilizando con estas operaciones. Un registro de datos es una específica estructura que reúne una serie de campos diversos de tipos de datos, que define una estructura específica, como un libro, un producto, un individuo y muchas otras cosas, a diferencia de las matrices. Estos tipos de estructuras formados por una unión de varios elementos bajo una misma estructura. Estos elementos pueden ser bien datos elementales, que pueden ser un entero, un real, un carácter, entre otras, o bien estructuras de datos, que se puede utilizar para llamar campo. Aquí podemos observar en las diapositivas dos ejemplos en el cual nosotros podemos observar cómo se realiza un registro, cómo funciona. Aquí en las diapositivas si nos acercamos a la primera imagen, tenemos los registros, que dice que son llamados también tuplas, estructuras, record o struct, que sería la palabra en inglés para llevar a cabo los registros. Es una estructura heterogénea, es un selector indicador de campo registro explícito, y aquí podemos ver un ejemplo donde están los campos del registro, que aquí tenemos el año, el mes y el día, y nosotros agregamos el dato, que sería 1990 en el año, el mes 12, el día 20. Esto tiene una capacidad estática, las operaciones es asignación e inspección y no hay orden en su elemento. Aquí podemos ver el segundo ejemplo
cómo se realizaría en la programación en C de structs, que sería el registro. Aquí podemos ver el struct fecha, que sería el int con el cual tendrá el int año, el int mes, el int día y la var fecha, que sería la declaración struct fecha y de la variable var fecha que reserva la memoria para la variable. Aquí podemos ver que el struct fecha sería la fecha de nacimiento y otro sería la fecha de casamiento, que son las declaraciones de las variables de fecha de nacimiento y fecha de casamiento de un tipo struct fecha, cada declaración reservada en la memoria. Características especiales en la programación. Cada lenguaje de programación de computadoras tiene una combinación de caracteres habitual o que especiales. Mayormente lo que siempre hemos utilizado son aquellos que son los alfanuméricos, que es aquel que combina las letras del abecedario con los números. Aunque el significado de cada uno cambia entre los lenguajes, el significado de los caracteres especiales suele ser un específico del lenguaje. Esto se define como la forma de ejecución de las sentencias de código de computadoras o de los comandos interpretados. No son lo mismo que los ASI, que serían los American Standard Code for Information Interchange, que sería el código estándar americano para el intercambio de información. Dentro del lenguaje que programamos en los PIC existen las tres posibilidades, que serían el lenguaje BASIC, ¿verdad? Que sería uno de los más importantes, uno de los más conocidos. Está el lenguaje C y está el lenguaje Assembler, que sería ensamblador. Y cada de estos son importantes porque nos ayuda a trabajar de una forma más eficiente los PIC, dependiendo de cómo nos acostumbremos. Esto es todo por hoy. Muchas gracias.